¿Sabías que cada 6 minutos, en algún lugar del mundo, se diagnostica a una persona mayor con deterioro de la memoria o demencia? Una enfermedad que, en muchos casos, podría haberse prevenido. Suena solo a una cifra, pero detrás de ese número está una abuela que ya no recuerda el nombre de sus nietos, un padre que olvida el camino de regreso a casa, una vida que se apaga desde adentro, mientras cada recuerdo, cada pedacito de amor, se va desgranando con el tiempo. Lo que me oprime la voz cada vez que hablo de este tema no es solo el dolor que causa la enfermedad, sino una verdad incómoda. Muchísimos de esos casos podrían haberse evitado. Mi nombre es la doctora Elena Herrera. Llevo más de 20 años trabajando en salud y longevidad. Y hoy decidí encender esta cámara, por una sensación de urgencia que pocas veces he sentido en mi vida. No quiero asustarte. Quiero decirte una verdad tan clara que da miedo. Muchos de nosotros estamos alimentando la enfermedad de la pérdida de memoria, en nuestra propia cocina. No es cosa del gen exclusivamente, no es solo la edad. Tiene mucho que ver con lo que comemos cada día. Viene de cosas que parecen inofensivas. Un vaso de leche, una rebanada de pastel, un poco de margarina, una copita de vino en la cena, cosas que consideramos normales, pero que la ciencia está mostrando que pueden duplicar, incluso triplicar, el riesgo de Alzheimer. Si ya pasaste los 60 o cuidas de tus padres, te lo ruego, quédate conmigo. No exagero cuando digo que lo que vas a escuchar puede marcar la frontera entre una vejez lúcida y una vida de dependencia, perdida dentro de uno mismo. Hoy, no vamos a hablar de hipótesis, no de rumores de Internet, sino de ciencia real, estudios publicados, hallazgos que, lamentablemente, muchos profesionales de salud aún no han incorporado a su práctica cotidiana. Voy a compartir contigo 4 grupos de alimentos, los enemigos invisibles que millones comen a diario, sin saber que están desgastando la memoria poco a poco. Voy a llamarlos los 4 jinetes del ocaso de la memoria. Y, más importante aún, te diré cómo reemplazarlos de forma segura, cómo proteger tu memoria y la de quienes amas. Pero antes de entrar en cada uno, quiero que entiendas la esencia verdadera del Alzheimer y por qué la comida puede avivar el fuego que destruye nuestro cerebro. Imagina esto, porque será la imagen que nos acompaña hoy. Tu cerebro es una biblioteca gigantesca, una biblioteca donde cada neurona es un libro y en sus páginas se guardan los recuerdos, las alegrías, los amigos, los dolores y las lecciones de la vida. Ahora, entremos juntos en esa biblioteca para observar cuáles son esas chispas pequeñas que, en silencio, están quemando nuestra memoria cada día. Cierra los ojos un instante e imagina en tu mente una biblioteca enorme, estanterías que se pierden de vista, libros bien ordenados, cada uno un recuerdo, una lección, una pieza de tu historia. Ahí está el libro del primer día que caminaste, la sonrisa de tu madre, tu primer amigo, la mesa de la familia cuando eras pequeño y la mirada de la persona que amas. Cada célula nerviosa de tu cerebro es un libro así. Y los vasos sanguíneos son los pasillos, donde el oxígeno y los nutrientes circulan como lectores que van y vienen, manteniendo esa biblioteca encendida y viva cada día. Ahora imagina algo más. Un día, en esa biblioteca, aparecen pequeñas llamas. Son diminutas, no tienen olor ni humo, no ves nada a simple vista, pero cada día queman unas cuantas páginas, luego un libro, luego toda una balda. Cuando empiezas a olvidar el nombre de alguien conocido, cuando no recuerdas por qué entraste a una habitación, o no sabes qué día es hoy, es que ese fuego silencioso ya se extendió. Así empieza el Alzheimer, no con un gran golpe, sino con daños pequeñitos, repetidos y persistentes durante años. ¿Qué son esos incendios? Son placas de proteínas tóxicas, inflamación crónica en el cerebro y un desorden metabólico que deja a las neuronas hambrientas de energía, aunque tu sangre vaya llena de glucosa y nutrientes. La ciencia lo llama resistencia a la insulina en el cerebro, o incluso diabetes tipo 3, una forma particular que ataca la memoria. Y lo más inquietante son nuestros hábitos alimentarios diarios, los que encienden y alimentan esas chispas. No me refiero a banquetes lujosos, sino a las comidas de siempre, lo que comemos por costumbre, por facilidad, por antojo. Cuando somos jóvenes, el cerebro es fuerte, tolera muchos microdaños sin que se note. Pero con la edad, el cerebro ya no es tan flexible. Es como un ordenador viejo.
Sigue siendo inteligente y guarda mucha información, pero su procesador está gastado, y cada archivo corrupto lo vuelve más lento, más torpe, hasta que se bloquea. En el cerebro humano, esos archivos corruptos son las comidas equivocadas repetidas cada día. Una lata de refresco, un pastelito industrial, una loncha de embutido cargada de nitritos, una copa de alcohol antes de dormir. Parecen inofensivos, pero van estropeando las fibras nerviosas. Los puentes de la memoria, de tu identidad, de quién eres. Y lo peor, no duelen, no dan fiebre, no activan alarmas, trabajan en silencio, hasta que, un día, miras al espejo, y ya no recuerdas bien a la persona que te mira. Lo sé, asusta. Pero hay una buena noticia. Podemos detener esos incendios. Si se alimentan con comida, también podemos sofocarlos con comida. Lo que haremos tú y yo ahora es abrir la alacena de nuestra casa y mirar con mucha honestidad qué hay ahí dentro que está robando nuestra memoria día a día. Empezamos por el enemigo número 1, el culpable más dulce, el azúcar y las bebidas azucaradas. Ese al que todos amamos, pero que es el primer traidor del cerebro. Un café por la mañana con 2 cucharaditas de azúcar. Una lata de refresco al mediodía para espabilar. Un pastelito por la tarde, como premio después del trabajo. Suena pequeño, suena inofensivo, pero para el cerebro de alguien mayor de 60, cada cucharada de azúcar, cada refresco, es como arrojar una cerilla encendida en la biblioteca de la memoria. Lo sé, el azúcar nos hace sentir felices. Toca la lengua, y el cerebro libera dopamina, el mensajero químico del placer y la relajación. Pero el precio de ese gusto es una cascada biológica, que destruye la memoria sin hacer ruido. Déjame explicarlo sencillo. Cada neurona necesita energía para funcionar. Esa energía viene de la glucosa en sangre. Para que la glucosa entre en la célula, hace falta una llave. Esa llave se llama insulina. Cuando metes demasiado azúcar, demasiado a menudo, las cerraduras de las neuronas se oxidan. La llave de la insulina ya no abre bien. La glucosa se queda fuera. El cerebro se queda con hambre y tú empiezas a dispersarte, a olvidar, a confundirte, a fatigarte. A eso los científicos lo llaman resistencia a la insulina en el cerebro, y algunos lo apodan con un nombre que hiela la sangre. Diabetes tipo 3, una alteración metabólica que ataca la memoria. Y eso es solo el principio. Cada vez que tomas un refresco, tu azúcar en sangre se dispara. El cuerpo reacciona con señales de inflamación. Acuden células inmunes, liberan oxidantes y moléculas inflamatorias. ¿Y qué pasa? Que no solo dañan los vasos sanguíneos, también inflaman el tejido cerebral. Imagina que cada día alguien enciende una pequeña llama en una estantería de tu biblioteca. No es un gran incendio, pero sí suficiente para llenar de humo, para ennegrecer los bordes de las páginas. Y viene otro efecto. El azúcar desordena cómo tu cerebro maneja ciertas proteínas, facilitando que se acumulen placas de beta-amiloide. Esos residuos tóxicos típicos del Alzheimer. Un pastel hoy, un refresco mañana, y poco a poco, esas placas engordan, taponan las uniones entre neuronas. Las señales se cortan y la memoria se apaga como una foto vieja. Quiero contarte una historia real. Carlos, 68 años, jubilado, vive solo y adora las reuniones con amigos. Cada tarde los invita a jugar a las cartas. En la mesa siempre hay una botella de gaseosa y un plato de galletas. Es un gustito, me lo merezco, decía. Al principio olvidaba detalles pequeños. El nombre de un viejo amigo, dónde dejó las llaves. Pero un día empezó a repetir la misma anécdota 3 veces en una tarde. 2 años después, el diagnóstico fue Alzheimer en fase inicial. A nadie le gusta creer que ese dulce de cada día fue alimentando, silencioso, la enfermedad. Sé lo que quizá piensas. ¿Entonces nunca más podré probar lo dulce? No, para nada. No te pido renunciar a la alegría, te pido elegir mejor cómo disfrutarla. Empieza con una pregunta honesta. ¿Cuánto azúcar consumo cada día? No solo el que echas al café, sino el azúcar oculto en el sándwich, en el yogur azucarado, en los cereales de desayuno y en esos jugos industriales que parecen sanos. Reducir el azúcar no es vivir amargado, es darle tiempo extra a tu cerebro. En lugar de refrescos, toma agua con unas rodajas de limón. Si te apetece dulce, come una manzana, un puñado pequeño de uvas o un gajo de naranja. El dulzor natural de la fruta viene con fibra, vitaminas y antioxidantes. No solo no dañan, sino que protegen las neuronas.
Y recuerda, los cambios pequeños hacen una diferencia enorme. Reduce a la mitad el azúcar del café, abandona el refresco del mediodía. Solo esas dos cosas ya pueden frenar el envejecimiento cerebral de forma notoria. Porque el cerebro no necesita azúcar extra para pensar. Necesita estabilidad y el cariño con que cuidamos nuestro cuerpo. Nadie te prohíbe comer el pastel de cumpleaños. Nadie quiere quitarte la dulzura de la vida. Pero si hoy eliges un dulce más inteligente, estás eligiendo un futuro más claro para tu memoria. Enemigo silencioso número 2. Las grasas trans. Una mañana con prisas, abres una bolsa de galletas, sirves un café, untas en el pan un poco de margarina. Rápido, cómodo, rico. Nadie pensaría que en esos bocados inocentes se esconde una grasa capaz de entumecer la memoria. Son las grasas trans. No tienen sabor, no huelen, pero son el saboteador más silencioso que la industria alimentaria ha creado. Se producen al convertir aceites vegetales líquidos en sólidos, para que los productos duren más, queden más crujientes, más apetecibles. Pero para el cerebro, son un desastre. Imagina, cada neurona está rodeada por una membrana hecha de grasa, una pared delgada que protege la biblioteca de tu memoria. Esa membrana decide qué entra y qué sale, y debe ser flexible para que las neuronas conversen entre sí con fluidez. Cuando entran grasas trans, se cuelan en la estructura de esa membrana, como si quisieras construir una pared con cartón mojado. Al principio parece que aguanta, pero pronto se viene abajo. Cuando la membrana neuronal se debilita, las señales se confunden, el cerebro pierde capacidad de reparación y plasticidad. El resultado, peor memoria, reflejos lentos y áreas cognitivas que se van apagando por parches. Grandes estudios en personas mayores muestran que las dietas ricas en grasas trans elevan de forma marcada el riesgo de Alzheimer y deterioro cognitivo. El cuerpo entra en inflamación crónica, se dañan los vasos más finos del cerebro, el oxígeno circula peor y millones de neuronas mueren en silencio. Recuerdo a Marta, 75 años, alegre e independiente. Vivía sola. Cada mañana café con bollería y una capa generosa de margarina. Estoy bien, tengo buena memoria, decía. Pero 2 años después, sus hijos notaron cosas raras. Repetía las mismas preguntas en la comida. Un día olvidó apagar la estufa. Otro día vio a su vecina de siempre. Y no recordó su nombre. El diagnóstico. Alzheimer temprano. Nadie imaginó que esos hábitos rápidos y cómodos estaban avivando el fuego que quemaba su memoria. El caso de Marta no es raro. Las grasas trans se esconden en todas partes. Galletas envasadas, papas fritas de bolsa, pizzas congeladas, pastelería industrial y en algunas margarinas y untables que quizá usas a diario. ¿Qué hacer? Sin pánico. Empieza leyendo etiquetas. Si ves aceite vegetal hidrogenado o parcialmente hidrogenado, devuélvelo al estante. Esa es la señal de peligro. Prefiere aceite de oliva virgen extra o aceite de canola, de aguacate. Si te apetece picar algo, cambia los productos industriales por un puñado de nueces, almendras o anacardos. Esas grasas naturales fortalecen las membranas neuronales y las hacen más flexibles. Y algo más, muévete un poco cada día. Cuando la sangre circula mejor, el cerebro se nutre mejor. El Alzheimer no aparece una mañana cualquiera. Lo alimentamos día a día, con hábitos pequeños que creemos inofensivos. Ese mismo poder lo tenemos para frenar el incendio en nuestra biblioteca. Enemigo número 3. El impostor cultural. Carnes procesadas y embutidos. Si el azúcar es el dulce traidor, las carnes procesadas y los embutidos son el impostor. Ese que se disfraza de tradición, de recuerdos familiares, pero siembra a escondidas la semilla del olvido. Piensa en comidas que has disfrutado. El chorizo chisporroteando en la sartén, el bacon crujiente por la mañana, un pan con salchicha para salir del paso, o una tabla de jamón y fiambres en una celebración. Esos sabores no solo son ricos, despiertan infancia, familia, cariño. Por eso cuesta creer que esos platos ataquen en silencio a nuestra memoria. Pero así es. Estudios recientes han mostrado que el consumo elevado de carnes rojas procesadas y embutidos se relaciona directamente con un mayor riesgo de Alzheimer. ¿La razón? 3 cómplices peligrosos que llevan dentro. El primero, nitritos y nitratos conservantes que mantienen el color bonito, para que la carne luzca fresca,
aunque haya sido procesada días atrás. En tu cuerpo, se transforman en nitrosaminas, compuestos muy tóxicos que dañan neuronas y favorecen la acumulación de proteínas anómalas, claves del Alzheimer. El segundo, las grasas saturadas y las mismas grasas trans presentes en muchos productos cárnicos industriales. Aumentan la inflamación crónica, endurecen los vasos, reducen el oxígeno que llega al cerebro. La biblioteca se queda sin aire y los estantes de recuerdos se cubren de polvo. El tercero, el desbalance de la microbiota intestinal. Las carnes procesadas alteran el equilibrio de bacterias beneficiosas, promueven cepas que producen toxinas, y esas toxinas viajan por la sangre al cerebro, provocan inflamación y alteran la barrera protectora. A eso los científicos lo llaman eje intestino-cerebro. Si el intestino se intoxica, el cerebro no puede estar en paz. Nunca olvido a Jorge, 72 años, carpintero de toda la vida, fuerte y bonachón. Le encantaba empezar el día con pan y chorizo, y por la noche unas salchichas a la plancha con amigos. Así tengo fuerzas, decía con una sonrisa. Con el tiempo, empezó a olvidar llevar herramientas al taller. Luego olvidaba planos que antes sabía de memoria. Un día entró a su vieja ferretería, miró alrededor, y no pudo recordar a qué había ido. Cuando llegó el diagnóstico de Alzheimer, la familia se quedó helada. Nadie pensó que esas comidas tan de toda la vida podían estar empujando la enfermedad que le quitó su esencia. ¿Hay que eliminarlo todo para siempre? No necesariamente. La cultura también es memoria, y la memoria merece respeto. Lo que necesitamos es comer con conciencia. Reduce al mínimo las carnes procesadas. Si quieres sabor, elige carne fresca. Cocínala en casa con especias naturales. En lugar de salchichas, prueba huevo cocido, salmón o hummus de garbanzo. Y si un día especial disfrutas una loncha de jamón, acompáñala con mucha verdura y agua. Cada vez que eliges comida fresca en lugar de procesada, eliges un recuerdo futuro. Un futuro en el que todavía puedas nombrar a tus seres queridos, recordar el olor de la madera en el taller y sonreír cuando alguien diga desayuno con chorizo, sin tener que preguntar, ¿qué era el chorizo? Era el chorizo. El último enemigo, el caballero elegante, el alcohol, una copa de vino tinto en la cena, una cerveza con amigos, un traguito para dormir mejor. Suena elegante, suena cotidiano. Y durante años hemos repetido que un poco de alcohol es bueno para el corazón. Para el cerebro mayor, no es elegancia, es una ruleta biológica. La realidad es que las grandes organizaciones de salud ya lo han dicho con claridad. No existe un nivel de consumo de alcohol que pueda considerarse seguro. Cada sorbo, aunque sea pequeño, aumenta el riesgo de deterioro de la memoria y de Alzheimer. ¿Por qué? El alcohol es un solvente potente. Entra en la sangre, atraviesa la barrera protectora del cerebro y ataca directamente a las neuronas. Es como si alguien entrara en tu biblioteca y arrancara páginas al azar. El alcohol daña la mielina, esa capa aislante que cubre las fibras nerviosas. Sin buena mielina, las señales se vuelven confusas, se cortan, se distorsionan. Empiezas a hablar más lento, a olvidar más rápido, a reaccionar peor. Además, el alcohol bloquea la absorción de vitaminas B1, B12 y ácido fólico, 3 nutrientes vitales para la memoria. Sin ellos, el cerebro no puede reparar células dañadas, y la memoria a corto plazo se borra. Una sola copa destruye el sueño profundo, y el sueño es el momento en que el cerebro limpia las toxinas del día. Con alcohol en sangre, ese servicio de limpieza se interrumpe, y las proteínas tóxicas beta-amiloide y tau, las clásicas del Alzheimer, empiezan a acumularse noche tras noche. El alcohol también eleva triglicéridos y azúcar, contribuye al síndrome metabólico, una tormenta química que estrecha los vasos cerebrales, baja el oxígeno, y grupos de neuronas mueren, en silencio. Quiero que escuches la historia de Elena, 80 años, alegre, encantadora, amante de la vida. Desde joven, una copa de vino tinto con la cena. Es bueno para el corazón, decía. Repitió esa frase durante 40 años. Hace poco, empezó a olvidar cosas pequeñas. Las gafas, la hora de la cita médica y, con el tiempo, olvidaba si ya se había tomado esa copa. Cuando la familia consultó, el diagnóstico fue Alzheimer en fase avanzada, lo que fue un hábito sofisticado. Resultó ser un fuego lento que quemó su memoria. Sé que esta es la parte más difícil. El alcohol no es solo bebida, es cultura.
vínculo, alegría. Pero a veces, hay que tener coraje para elegir la memoria en lugar de la copa. Prueba sustituirlo por agua con gas fría, infusiones de hierbas o jugos naturales. Deja que la conversación sea la alegría, no el alcohol en la mano. Una copa puede borrar un recuerdo. Una elección consciente hoy puede conservar toda tu historia. Llegados aquí, es posible que te sientas inquieto. Quizá piensas, llevo comiendo así toda la vida, ¿aún estoy a tiempo de cambiar? Detente un instante y respira hondo, porque lo que viene ahora es más importante que todo lo anterior. Esta no es una historia para infundir miedo, es un llamado a despertar. Y, más aún, una oportunidad para recuperar el control. El Alzheimer no aparece de la noche a la mañana. No hay un día en que despiertas y la memoria ya no está. Es el resultado de miles de pequeñas elecciones, repetidas cada día, en cada comida, en cada hábito. La buena noticia: esas pequeñas decisiones son también la llave para cambiar el rumbo, porque cada acción correcta, por mínima que sea, puede redirigir el camino de tu cerebro. Empieza simple. Cambia refrescos por agua, cada lata que no bebes. Es una llama menos en tu biblioteca. Cambia la margarina por aceite de oliva. Cada gota de grasa natural es un ladrillo firme que reconstruye la membrana de tus neuronas. Cambia carnes procesadas por pescado, huevos, legumbres o verduras frescas. Cada comida sana es una brisa fresca en los pasillos de tu biblioteca de recuerdos. Cambia el vino por té de hierbas o agua mineral fría. No hay copa que valga un recuerdo perdido. No son cambios enormes, pero mantenidos día a día, pueden frenar el envejecimiento del cerebro por años. Y si cuidas a tus padres o abuelos, recuerda, no solo cocinas, estás alimentando su memoria y su identidad. Un guiso sencillo, con poca grasa, poco azúcar y muchas verduras, a veces es la medicina más valiosa. No te culpes por lo que ya pasó. Nadie lo sabe todo. Nadie es perfecto. Lo importante es que ahora ya lo sabes. Desde hoy, convierte el conocimiento en acción. Cada vez que eliges bien, recuerda, no solo vives más sano, estás protegiendo la historia de tu vida de ser borrada. No para vivir con miedo, sino para vivir con intención. No solo para evitar la enfermedad, sino para vivir pleno y lúcido. La memoria no es un regalo garantizado, es una elección que se nutre cada día, con amor, con conocimiento y con responsabilidad hacia uno mismo. Gracias por quedarte conmigo hasta este instante. Si has llegado hasta aquí, sé que te importa tu salud y, sobre todo, que quieres custodiar tu memoria, tu historia y tu amor. Hoy repasamos los 4 enemigos del cerebro: azúcar y bebidas azucaradas, grasas trans, carnes procesadas y alcohol. 4 costumbres que parecen normales, pero que pueden robarle años a tu memoria. No te vayas con miedo, vete con la certeza de que puedes cambiar. Cada elección correcta de hoy, aunque sea pequeña, es un ladrillo más en la reconstrucción de tu memoria y de la memoria de quienes amas. Comparte este mensaje con tus padres, tus seres queridos, tus amigos. Tal vez, con un solo gesto, salves un recuerdo y evites que alguien se pierda de sí mismo. Y si este contenido te ha sido útil, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte los conocimientos que te ayudarán a vivir más lúcido, más sano y más tiempo. Y te pido algo pequeño ahora mismo. Escribe el número 1, si aún usas a diario uno de estos 4 hábitos. Así sabré que estás empezando el cambio, el inicio de un nuevo camino para tu cerebro y tu vida. Recuerda, el cerebro guarda todo lo que amas. Cuídalo, porque dentro de él está toda tu vida.